Chicos y chicas, sean todos bienvenidos, buenas tardes. ¿Hicieron la tarea de casa que les pedí de dar una mirada en el vocabulario de historia del arte? Vamos a dar una repasadita aquí, solo para tener idea. Mira, como vamos a hablar hoy un poco sobre la parte de arquitectura, aí eu necessito de algumas palavras de vocabulario que a veces yo explicando no es la misma cosa que mostrando, ¿no? Entonces, yo tengo aquí una iglesia, viendo por arriba, ahí tenemos la torre, nave lateral sería este espacio aquí lateral. Yo tengo la nave central, que es este espacio del medio. La gírola es esta parte, creo que así decimos el más importante de, de donde está la parte mismo sacra de la iglesia. El crucero, donde se cruza las dos partes que tenemos de la construcción. Ahora, el otro que quería recordar un poco es más con esta segunda foto acá. Cuando hablamos de una cúpula es esta parte aquí. No sé si da para tener la misma idea viendo aquí este efecto, pero es algo circular em que muitas vezes artistas em aquelas épocas medievales utilizavam para serem estas cúpulas las artes, ¿no? Entonces, muitas pinturas, como Michelangelo, como creo que Leonardo da Vinci também pintou em cúpulas. Então, esta parte aqui era uma parte utilizada assim principal. Outro vocabulário que também vai aparecer em um dos textos que vamos a ler hoje é la bóveda. Bóveda es esta parte aquí que une una columna a otra, que hace el sentido como si fuera un arco. Es una bóveda, esta parte aquí. Deja ver si tiene más alguna que es importante. Creo que hasta ahora estas aquí serán las más importantes para nosotros. Y yo voy también a hacer el paseo por algunas iglesias de España que les había prometido. Como no podemos ir físicamente, un día quién sabe podemos, pero vamos a ir aquí en la era digital. Después les voy a dejar estos caminos, estes websites, para que puedan conocer otras partes. Aquí yo he elegido solo algunas, pero dá para visitar a mucha cosa en España solo por estes websites aqui. Este primeiro é a Sagrada Família. Já escutaram falar, não, sobre Sagrada Família, que é em Barcelona. Esta aqui é a Sí, parte inicial da igreja, quando encontramos, quando la vemos, esta parte aqui de início. Aí vamos entrar um pouquinho na igreja. Deixa ver se eu consigo aumentar aqui. Então, vamos visitar. Espero que les guste nosso viaje. Aqui, mira, toda a construção ella se remete a épocas más antiguas. Entonces el material ya está un poco consumido así por el pasar del tiempo. Pero la representación de la Sagrada Familia, ella tiene las pasajes bíblicas, ¿no? Por toda parte, empezando aquí al lado, tiene el centro. Mira, todo tiene la parte escultural, así toda trabajada. Aquí. Ahora yo había conseguido entrar, ahora no estoy consiguiendo ingresar dentro de la iglesia. Pero consiguen ver la altura que es. ujú, Esta aqui é uma de las fachadas. Outra de las fachadas, deja ingresar a la otra. São vários lados de la iglesia que temos acá. Aqui é outra parte de la fachada, creo que la que es más trabajada. Aqui. Mira toda la composición. Tiene varias columnas. La cúpula creo que conseguimos ver quando adentrarmos. Mira la altura também de acá. muy hermosa. Esta é uma das principais quando se habla -se de arquitetura em Espanha. Agora vamos adentrar.
Aquí é dentro de la iglesia, mira. Ella tiene varios mosaicos, vidrios que da ese efecto de, así como hablaría, de ambientación que podemos ver. Las cúpulas, mira aquí, ellas todas trabajadas arriba. Aí, assim, se tiene varias capillas dentro de esta iglesia. Cada una representa una historia de la Sagrada Familia y aquí es la parte del centro, la parte principal. Entonces ya conocimos la Sagrada Familia. Ahora nosotros vamos a conocer la Catedral de Sevilla. Catedral de Sevilla se queda ali cerca de la Giralda. Entonces, en una parte de la Giralda tenemos esta Catedral de Sevilla. Esta aquí ya es la parte interior. Ahí así nosotros conseguimos ir caminando por adentro. Ahí tiene varias capillas también. Mira aquí la bóveda que había hablado. Deja ver si consigo aumentar aquí. La bóveda que había presentado allí, nosotros vamos a tener en nuestro texto también. Esto es una bóveda, las columnas, toda la parte artística, aquí la cúpula. Deja ver si eu consigo ingressar mais cerca ali. Aqui, mira. Aí toda a parte artística, ela queda centrada tanto em los vitrales quanto em las pinturas. E é algo assim bem grande. Não sei se conhecem já a igreja aqui de Aparecida. Essas são muito maiores de tamanho que em Aparecida, para ter assim alguma ideia. Mira. Aí depois les dejo em la plataforma para que puedan ver com mais calma, ver os detalles. Passado la Catedral de Sevilla, aí nosotros tenemos la Catedral de Burgos. Esta no hay como ir caminando como si tuviéramos viendo, pero hay el vídeo oficial de la catedral. Este también será uno de los que vamos a tratar en la clase del libro. Ahí dé una mirada también. Este aqui é um vídeo também bem rapidito. Esta é uma das cúpulas, esta que passou.
Bien, y aquí terminamos nuestra parte de visitación a partes así principales de arquitectura en España. ¿Por qué la profe pasó? Creo que muchas veces es más fácil visualizar el concepto utilizando las imágenes, ¿no? Y nuestro libro, en la página 130, va a tratarse de estas, así, he elegido las principales, pero va a hablar un poco sobre arquitectura y léxico del arte. ¿Alguna de estas iglesias aquí vieron en el vídeo? ¿Reconocen alguna? Sí, La C. la C. La CE. Tenemos la Catedral de Burgos, ¿no? Entonces, la Catedral de Burgos fue una que hemos visto. Ahora, así, tipos de arte. La Catedral de Burgos, creo que dá para identificar más o menos qué tipo de arte se trata. ¿Qué tipo de arte? Moderno, árabe, gótico o românico? Românico. Gótico o Gótico. árabe. Sería gótico, letra C. Entonces, esta aquí que vimos allá en el vídeo lleva este arte gótico. El moderno, que es el más fácil, ya está rellenado por el libro. Entonces, letra B tenemos un ejemplo de arte moderno. Y de arte árabe, ¿creen que sería la foto A o la foto D? D. A. D. D. Árabe sería aqui na letra D. A causa destes detalhes, todo que los árabes no acostumbran hacer. Recuerda un poco de las películas de Aladdin, que ayuda un poco. Mira, estas partes así de las ventanas, recuerda la cuestión de la construcción árabe. Estos detalles aquí también son detalles de la época de Así los árabes. es que me recordé de Rapunzel. Una torre muy, muy alta. Aí Rapunzel se quedava bem na cara. Bueno, Eso me pareció romántico, pero no es nada romántico. no, Debe de ser assustador. es, era más, creo que de Rapunzel era un poco más tenebroso porque era donde vivía la bruja, ¿no? Ahí es menos bonito que ese. Ahora nos restó para el arte románico esta letra A. Entonces, románico, letra A, este de acá. Son 4 ejemplos de arquitectura que tenemos en tipos de arte. Para profundizar un poquito más, tenemos algunos textos. Nosotros vamos a leer y después intentar relacionar con estos monumentos que hemos leído. Vamos a intentar. Yo necesito ayudantes. ¿Quién puede leer este primer para la profe? Yo, Entonces, Vito, ¿puede leer este primero, por favor? el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, ubicado al final del conjunto arquitectónico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, tiene una forma parecida al esqueleto de un dinosaurio. Es un museo interactivo de ciencia que ocupa alrededor de 40.000 metros cuadrados, repartidos em 3 pisos. Foi inaugurado em 2000, diseñado por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Calatrava. Eso, muchas gracias. Entonces, aquí sí habla un poquito sobre el monumento, pero no habla mucho sobre el arte. Yo puedo hablar que de todos ellos es el más reciente, entonces la construcción más moderna. Este sería referente a cuál de las fotos? B. La D. La foto B. Entonces, B. la foto B es del Museo de Ciencias de Príncipe Felipe. Letra B. Ahora, 2. ¿Quién puede leer este? Yo puedo. Entonces, Laisla. La Torre de la Giralda es el
minarete de la antigua mezquita sobre la que se construyó la Catedral de Sevilla. Mide 97,5 5 metros y consta de varios cuerpos. El cuerpo musulmán fue construido en 1184 por orden del emperador de Marruecos, Abu Yaqub Yusuf. Isso. El arquitecto realizó dos torres, una dentro de la otra, y el hueco entre ellas está ocupado por una rampa, de forma que el Sultán. sultán podía subir a la torre montado a caballo. Sobre el cuerpo musulmán se construyó en el Siglo siglo XVI. XVI el cuerpo de campanas, obra del cordobés Hernán Ruiz, y por encima aún hay otros cuerpos de arquitectura renacentista coronados por una estatua de mujer con vestidura clásica romana, que representa la fe. Como la figura es giratoria, se le dio el nombre de Giralda, tanto a la veleta como a la propia torre. Esto, muchas gracias, Laisla. Entonces aquí está hablando, ya así muestra un poquito, no voy a hablar totalmente la respuesta. Habla que es un tipo de arquitectura que recuerda a los musulmanes y que después con el tiempo también se mezcló el renacentismo. ¿Cuál de estos artes sería esta que está hablando en el texto? La 2. Oh, la 2. Ah, Letra D. Esto, la 2, que es letra D, de los D. árabes. Entonces, esta torre de Giralda sería letra D, ¿no? Que hablamos. Letra D Sí, letra D. representa esta arte árabe. No sé si recuerdan, esta historia creo que ya escucharon mucho durante el curso, que tuvo una buena época que los árabes habitaban el territorio español y que en la época allí de 1500 con los reyes católicos que hicieron las expulsiones de estos árabes, pero continuó estas arquitecturas, quedó un poco de la lengua. Entonces, mucha cosa fue afectada por la presencia de los árabes en territorio español. Entonces, ya para tener idea que es bien antiguo, si 1500 ya tenían esto, que fue la época de la expulsión, estas arquitecturas que se remontan ali en parte de Europa son cosas así de milenares, ¿no? Entonces, cosa de mucho tiempo. Tomada la letra D, ahora nosotros pasamos para el texto 3. ¿Quién puede leer ese texto? Eu puedo. Salvadora. Em pleno caminho de Santiago se encontra a igreja de San Martín, em la localidade palentina de Fromista, exemplo do mais puro romântico espanhol, século XII. Foi mandada construir por Dona Mayor, viúva de Sancho Mayor, rei de Navarra. Navarra. Foi restaurada a finale do século XIX por Dom Manuel Aníbal Álvares, escritor e arquitecto. Consta de 3 naves e uma mais de cruzeiro. Las bóvedas são de caño e los arcos de medio punto. En la cabecera tiene 3 ábsides semicirculares. Los pilares son cruciformes con medias columnas. En la fachada principal tiene 2 torrecillas con escaleras interiores. Isso, muchas gracias, Salvadora.
Aquí utiliza bastante la parte que había pedido para que leyera, ¿no? De los significados de las partes. Entonces aquí habla un poco de nave central, la idea de los cruceros, de los pilares cruceiformes. Entonces son pilares en forma de cruz. Habló un poco también aquí de las bóvedas de cañón. Bóveda de cañón son bóvedas con este caimento circular arriba de una columna. Habló de la ábside. Ábside está aquí en número 19, que son estos espacios en que ellos después construyen, por ejemplo, algunas capillas, algunos espacios para fuera de la estructura de la arquitectura, ¿no? Entonces, este texto era el que necesitaba de estos vocabularios que hemos visto ahora. Teniendo toda esta explicación, la foto de aquí está bien parecida con la del libro. ¿Cuál de esos monumentos estamos refiriendo? Lá, Lá, De lá, que es una construcción románica, ¿no? Que se remite a construcciones parecidas con la de Roma, entonces por eso románicas. Entonces, letra A. Y ahora, número 4, ¿quién quiere leer este? ¿Amanda? Yo puedo, si quiere. Amanda también fue para hablar, pero el tiempo no dio, entonces nosotros dividimos. Queda esta primera parte con Levi y la segunda con Amanda, ¿puede ser? Sí, puede. Pronto. Sí. Foi John, né? Sí, Ou não? tú. Ah, sim. Ahí la primera queda con Levi, la tuya esta segunda, ¿puede ser? Sim. Que foi. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos. La Catedral de Burgos es uno de los más bellos monumentos del arte gótico español. Se empezó a construir en el año 1221 bajo el reinado Fernando VII el Séptimo. Séptima y fue consagrada en 1960. 1260. Esse aí só costuma só com 900 aí. Sí, es que ahora los años son bien más detrás, sin Sí. problema. Muchas gracias, Levi. Ahora Amanda. Posteriormente fue ampliada y embellecida con un grandioso claustro y numerosas capillas, entre las que destacan la de los condestables siglo XV y la de la Santa Tecla. Eso. También son de admirar las esbeltas agujas de la fachada Fachada. principal, el siglo XV, y el espléndido cimburio del crucero, siglo XVI. 16. Perfecto, muchas gracias. Aquí tiene la palabra claustro. Para nosotros, claustro pasa que hay idea de clausurada, de las monjas que queda ali. Pero en verdad, claustro sería sinónimo aquí de galería. Entonces, hay grandiosas galerías, numerosas capillas. Aí esta aqui já visitamos, ¿no? ¿Cuál sería? a C. La C, esta que pudimos conocer un poquito, letra C, es la Catedral de Burgos. Ahora, nosotros tenemos un ejercicio aquí en número 3, en que tenemos que volver a estos textos y buscar a qué monumento se refiere cada afirmación de esta. Para ayudarles, como sé que este aquí es un libro que no lo tiene, yo leo aquí y nosotros volvemos al texto para ver si encontramos a qué refiere. Por ejemplo, se encuentra en Palencia y fue construida en el siglo XII. Esto es la iglesia de San Martín.
Ahora, se puede subir por ella a caballo. ¿De cuál de los monumentos estamos refiriendo? Deja solo aumentar aquí la visualización. Aquí. ¿Cuál de ellas podemos subir a caballo? 2. La 2, la Giralda, en ella podemos subir a caballo. Ahora, tiene forma de esqueleto de dinosaurio. ¿Cuál de estos monumentos? 1. El Museo de la Ciencia. Esto es el 1, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. ¿Cuál de ellos está coronado por una figura de mujer que da vueltas? Una estatua de una mujer. La Giralda. Esto, la Giralda, del número 2. ¿Y cuál que tiene 3 plantas? 3 pisos. La 1. La primera, pero El tiene... Museo de la Ciencia. El Museo de las Ciencias tiene 3 pisos. Y creo que Catedral de Burgos también, ¿no? Tiene 3. Deja solo conferir aquí. No habló en el texto, pero creo que Catedral de Burgos tiene más de un piso también. Ahora, que tiene los pisos de abajo, que son escondidos allí. Ahora, son destacables las agujas de su fachada principal. La Catedral de Burgos. Burgos. Catedral de Burgos. Tiene bóvedas de cañón y arcos de medio punto. La 3. La 3. La 3, la iglesia de San Martín. Y fue ampliada en el siglo XV y siglo XVI. La 4. La Catedral de Burgos. Esto, la 4, la Catedral de Burgos. Una parte del edificio es de estilo renacentista. La 2. La 2. Sí, la 2 tiene algo renacentista en ella, la 2. Y fue restaurada a finales del siglo XIX. Ah. La 3. La 3, que habla bien, que fue restaurada a finales del siglo XIX por Don Manuel Aníbal. Perfecto. Ahora que ya vimos el texto, nosotros vamos a hacer una de audición. Nosotros vamos a escuchar un guía ahora hablando de una otra iglesia. Es la iglesia de San Francisco. Ella queda en Gran Madrid. Nosotros vamos a escuchar y señalar si la afirmación es verdadera o si es falsa. Vamos a intentar. Voy a poner 2 veces, creo que 2 veces da. Apunten si es verdadero o falso. 5. Un guía nos describe la iglesia de San Francisco el Grande en Madrid. Escucha y señala si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. Corrige la información incorrecta. Antes de escuchar, comprueba que conoces el significado de las palabras del recuadro. La iglesia de San Francisco el Grande fue construida sobre el antiguo convento de Jesús y María. Según la tradición, el convento había sido fundado por el propio San Francisco de Asís en el año 1217 sobre una ermita anterior. Después de varias restauraciones y modificaciones, la más importante en la segunda mitad del siglo XIX,
el templo se abrió al público en 1889. Lo más destacable es la rotonda, circundada por estatuas en mármol de los 12 apóstoles de casi 3 metros de altura y coronada por una cúpula de 33 metros de diámetro, considerada como la tercera de la cristiandad, detrás de la de San Pedro de Roma, de 42 metros, y la del Panteón de Agripa, también en Roma, con 43 metros. También son de destacar las excelentes pinturas repartidas por el templo, casi todas ellas ejecutadas al óleo sobre yeso, obra de los artistas más sobresalientes del siglo XIX. Además de la capilla mayor, alrededor de la rotonda hay 6 capillas de planta cuadrada, de unos 10 metros de lado. Cada capilla es de estilo diferente. La primera capilla a la izquierda es la de San Bernardino, de estilo plateresco. De sus muros cuelgan 3 lienzos del año 1784, adornados con el cordón franciscano. El lienzo de la derecha es de Andrés de la Calleja y representa a San Antonio de Padua besando los pies del niño Jesús, el cual está en los brazos de su madre sentada en un trono. El lienzo central es obra de Francisco de Goya, que lo pintó a la edad de 37 años. Representa a San Bernardino de Siena, predicando para el rey Alfonso V de Aragón. El personaje que aparece entre el público, a la derecha del santo, con un chaleco amarillo, es un autorretrato de Goya. En el lienzo de la izquierda aparece el cardenal San Buenaventura ante el sepulcro de San Antonio de Padua con motivo del traslado de su cuerpo en 1263. Es del pintor Antonio González Velázquez. El tema de la cúpula, que se acabó de pintar en 1917, se titula Las virtudes coronadas por los ángeles. Se presentan las figuras emblemáticas de las virtudes acompañadas de ángeles portadores de coronas y ramos. Por último, el altar, terminado en 1895 por F. Nicoli, es de mármol y terracota esmaltada o mayólica. No preocupen, voy a poner una segunda vez. Solo para esclarecer, cuando él habla lienzo, lienzo sería la misma cosa que decir una tela, estas telas de pintura, eso sería un lienzo. Entonces voy a poner otra vez. 5. Un guía nos describe la iglesia de San Francisco el Grande en Madrid. Escucha y señala si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. Corrige la información incorrecta. Antes de escuchar, comprueba que conoces el significado de las palabras del recuadro. La iglesia de San Francisco el Grande fue construida sobre el antiguo convento de Jesús y María. Según la tradición, el convento había sido fundado por el propio San Francisco de Asís en el año 1217 sobre una ermita anterior. Después de varias restauraciones y modificaciones, la más importante en la segunda mitad del siglo XIX, el templo se abrió al público en 1889. Lo más destacable es la rotonda, circundada por estatuas en mármol de los 12 apóstoles de casi 3 metros de altura y coronada por una cúpula de 33 metros de diámetro, considerada como la tercera de la cristiandad, detrás de la de San Pedro de Roma, de 42 metros, y la del Panteón de Agripa, también en Roma, con 43 metros. También son de destacar las excelentes pinturas repartidas por el templo, casi todas ellas ejecutadas al óleo sobre yeso, obra de los artistas más sobresalientes del siglo XIX. Además de la capilla mayor, alrededor de la rotonda hay 6 capillas de planta cuadrada, de unos 10 metros de lado. Cada capilla es de estilo diferente. La primera capilla a la izquierda es la de San Bernardino, de estilo plateresco. De sus muros cuelgan 3 lienzos del año 1784, adornados con el cordón franciscano. El lienzo de la derecha es de Andrés de la Calleja y representa a San Antonio de Padua besando los pies del niño Jesús, el cual está en los brazos de su madre sentada en un trono. El lienzo central es obra de Francisco de Goya, que lo pintó a la edad de 37 años. Representa a San Bernardino de Siena, predicando para el rey Alfonso V de Aragón. El personaje que aparece entre el público, a la derecha del santo, con un chaleco amarillo, es un autorretrato de Goya.
En el lienzo de la izquierda aparece el cardenal San Buenaventura ante el sepulcro de San Antonio de Padua con motivo del traslado de su cuerpo en 1263. Es del pintor Antonio González Velázquez. El tema de la cúpula, que se acabó de pintar en 1917, se titula Las virtudes coronadas por los ángeles. Se presentan las figuras emblemáticas de las virtudes acompañadas de ángeles portadores de coronas y ramos. Por último, el altar, terminado en 1895 por F. Nicoli, es de mármol y terracota esmaltada o mayólica. A ver, la iglesia de San Francisco el Grande, esta aquí que está en la foto, fue construida por San Francisco de Asís. Verdadero. ¿Todos Falso. recuerdan? Fue No, fundada, falso. né? Fue Es, fundada. es, Convento. Construída, não sei. es falso. Ahí bien lo que hablaron, ella no fue construida, ella fue fundada, ¿no? Entonces fue fundada, es diferente un poquito de construida. Fue fundada por San Francisco de Asís y por eso es falsa. Dejo cambiar aquí el color. Falso. Ahora, fue reconstruida en el siglo IX. Falso. Falso. El siglo XIX. Esto es falso porque fue en la segunda mitad del siglo XIX, un poquito más. Ahora la rotonda tiene unos 33 metros de diámetro. Verdadeiro. Verdade. Verdadeiro. La Fue una cúpula. Falso. Esto es falso porque no es la rotonda, es la cúpula. La cúpula tiene 33 metros de diámetro. Ahora, alrededor de la rotonda hay 6 capillas de planta cuadrada. Verdadeiro. Verdadero, hay 6 capillas de planta cuadrada. Ahora, existe un lienzo donde podemos ver a Francisco de Goya. Verdadeiro. Es verdadero. Y hay un lienzo pintado por Diego de Silva y Velázquez. Falso. Velázquez. Profe, Falso. lo que sería lienzo? Lienzo sería tela. Essas telas de Tela. pintura. ¿Sí? Ah, sí. Entonces es Tem falso nada a porque... ver, né? Es así. Es diferente del portugués, pero es de español también. Sí, sí. Mira, entonces no es Diego Silva, sino que Antonio González y Velázquez, ¿no? Entonces no sería Diego Silva. Ahora, no sé si notaron, voy a tomar esta primera frase aquí. Cuando yo hablo, la iglesia de San Francisco el Grande fue construida, y encontré un error del libro, construida no, construida. Entonces fue construida por San Francisco de Asís. ¿Esta iglesia se construyó por sí propia o fue construida por otra persona? ¿Quién fue la agente de esta construcción? Por otra persona. Por otra persona. Entonces cuando el principal, el sujeto que estamos tratando, no sea quien está haciendo esta acción, nosotros tenemos aquí algo que es llamado de una voz pasiva. Entonces él va a sufrir la acción. Y este es el penúltimo contenido, vamos a decir así, de nuestro curso, es la voz pasiva. ¿Cómo podemos construir la voz pasiva? Tenemos 3 maneras y son todas bien sencillas. Este material también voy a dejarles en la plataforma, pero tenemos en el libro escrito de otra manera, también está muy bueno de entender. Mira, la voz pasiva podemos construir utilizando el verbo ser, o podemos construir con el verbo estar, o podemos utilizar aquel verbo impersonal que vimos al inicio de nuestro primer bimestre. Entonces, verbo ser, para construir la voz pasiva, nosotros vamos a utilizar el verbo ser más participio. Ejemplos aquí. Estos libros han sido escritos por mi padre. Este sería con el verbo ser. O el ejemplo aquí que el libro dio. La iglesia fue construida
por São Francisco de Assis. Este aqui utilizamos verbo ser más participio. Outra maneira de fazer o verbo em voz passiva é com o verbo estar más participio. Exemplo aqui, el ordenador está arreglado. Então, está arreglado, verbo estar más participio. E outra maneira também de utilizar a voz passiva é utilizando o verbo impersonal, aquele que utilizamos ser, mas o verbo que concorda com el acompanhante. Então, exemplo aqui, em Espanha, se come muy bien. Este se come vamos sempre concordar com o acompanhante. Aqui se come que? La comida. La comida está como terceira pessoa singular, se come também é singular. Em Espanha se come muy bien. Ou se alquilan pisos. Pisos está em plural, então o verbo alquilar estará também em plural. ¿Se recuerdan isso? Vimos hace pouco tempo. Então, se alquilan pisos. Ou, para hacer una tortilla, se fríen las patatas. ¿Qué se fríen? Las patatas, y por eso el verbo freír está en plural. Entonces, esas son las tres maneras que construimos la voz pasiva. El libro trae un poquito más de información para nosotros cuando utilizar cada una. Entonces, vamos a utilizar esta construcción con el verbo ser para referirmos em la forma general, o mais utilizado. Agora, se quero tratar com textos históricos, descritivos, aí eu utilizo este verbo impersonal com se. Agora, se eu quero representar só o resultado de um processo, aí eu utilizo com o verbo estar. O mais frequente, então, este aqui, foram dirigidas, por exemplo. Agora, textos históricos e descritivos, como o que vimos, vamos encontrar com se efetuaram, foi derribado. E, quando estamos expressando resultados, está totalmente destruído. São as três maneiras. Pero, vamos treinando isto com calma. Temos aún 10 minutitos. E eu tenho aqui um material. Não estou mais em Espanha, agora nós vamos a uma outra região. Dê uma mirada em estas 5 fotos que les vou passar e me diga se sabem que região estaremos agora, não é mais em Espanha, e também que pueblo que estamos tratando. Dê uma mirada. 5 fotos. Estamos aonde? Em que pueblo é este? México. Em México. Egipto. Los aztecas. Egipto. Casi los aztecas. Ele, assim, não está é mais Los extremo mayas. sul. Los mayas. Então, aqui estamos tratando de los mayas para utilizar nossa voz passiva. Então, com los mayas, eu vou passar um áudio contando um pouquinho sobre eles e nós vamos treinar voz passiva. Escutem primeiro sobre los mayas. Chichén Itzá, en la península de Yucatán, es considerada como una de las ciudades más importantes de la civilización maya. Fue fundada en el siglo V después de Cristo. En el siglo XVI fue visitada por el conquistador español Francisco de Montejo y el sacerdote Diego de Landa. La ciudad estaba en ruinas. Había sido abandonada 2 siglos antes por causas desconocidas. Parte de lo que sabemos de la civilización maya proviene de un libro que fue escrito por Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán. Paradójicamente, la mayor parte de los códices mayas fueron destruidos precisamente por órdenes de Diego de Landa. En Chichén Itzá se encuentra la pirámide de Kukulcán, la serpiente emplumada. En el equinoccio de primavera y en el de otoño, una ilusión óptica permite que sea vista la figura de la gigantesca serpiente sagrada descendiendo por las escaleras del norte. Destaca también la explanada donde se jugaba el juego de pelota. Se dice que los ganadores eran sacrificados por decapitación.
Ser ofrecido en sacrificio a los dioses era un honor reservado a los victoriosos. Más allá de destacarse como una civilización guerrera, los mayas son considerados grandes matemáticos y astrónomos. Fue una de las primeras civilizaciones en inventar el cero. Asimismo, tenían un sistema de escritura bastante desarrollado. Las ruinas de Chichén Itzá fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1988 y actualmente son visitadas por millones de turistas de todo el mundo. ¿Vieron por qué ni siempre es bueno ganar? Que aquí los ganadores no tenían un buen premio, ¿no? A ver aquí, solo con que escuchamos, para ver si conseguimos descubrir las respuestas. Chichén Itzá fue abandonada en el siglo XVI, fue edificada en el siglo V después de Cristo, fue destruida por Francisco de Montejo. Fue el siglo después de Cristo. 1, 2 o 3. Dos. Dos. 2. Fue edificada, fue fundada en el siglo V. Perfecto. ¿Y los códices mayas fueron destruidos por Diego de Landa, o fueron escritos por Diego de Landa, o fueron conservados por Diego de Landa? Destruídos. Fueron escritos. Escritos. La mayoría fue con escritos. Ay, meu Deus. ¿Y ahora? B. B. Entonces fueron escritos. Vé. No fueron Destruidos. escritos. Vamos a ver. Ahora cambió de orden. Fueron destruidos. A ver. Fueron destruidos por Diego de Landa. Y la civilización maya no tenía lenguaje escrito, estaba muy avanzada en ciencias o era fundamentalmente guerrera. Estava muito avançada em ciências. ¿Todos concuerdan? ¿Sí? Sí. Entonces, estaba muy avanzado en ciencias, incluso eran grandes matemáticos y astrónomos. Las ruinas de Chichén Itzá fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en la década de los 80 del siglo pasado. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeira. Es verdadero. Entonces, aquí fue un poquito de la civilización maya. Tengo aquí algunas fotos. Mira, este aquí es el templo de Kukulcán en Chichén Itzá. El cenote sagrado. Me gustaría ir allí, parece ser muy bonito. Aquí las 1000 columnas. Y la estructura del gran juego de la pelota, ¿no? Donde allí hacían estos juegos y por fin el ganador era sacrificado como premio. Yo por lo menos nunca fui buena en fútbol, creo que yo iba a vivir un poco de tiempo. Aquí, este material voy a dejar también en la plataforma después. Tiene la diferencia de una voz activa y una voz pasiva. Una voz activa cuando el sujeto platica la acción. Entonces, el policía detuvo al ladrón. Ahora la oración pasiva, cuando el sujeto sufre la acción. El ladrón fue detenido por el policía. Y para cerrar, yo tengo más una de audición, este aquí. Yo voy a poner solo más esa y después los otros materiales yo voy a disponer en la plataforma para que puedan practicar. Entonces, escuchemos esta otra y respondemos después. El juego de pelota se practicaba tanto en ceremonias religiosas como en la vida cotidiana. Se jugaba en un campo de grandes dimensiones. De hecho, el de Chichén Itzá tiene casi 170 metros de largo por 70 de ancho. No se conocen con exactitud las reglas del juego de pelota. Parece ser que se formaban equipos de 2 a 5 personas. La mayoría de los historiadores dicen que se golpeaba la pelota con las caderas, brazos o piernas,
y que no se empleaban las manos. Parece ser que el objetivo era pasar la pelota a través de un aro de piedra. La pelota se consideraba una representación del sol. El juego de pelota se difundió por Mesoamérica, como lo demuestran figuras y pinturas de jugadores que se han encontrado en diversos lugares. Hoy en día se juegan partidos de juego de pelota en regiones de México, Belice y Guatemala. Mire, el aro que ella habla en este audio donde teníamos que jugar la pelota, ¿no? Era un aro como este aquí de la foto. El juego de pelota tenía una función exclusivamente religiosa, o se jugaba solo en Chichén Itzá, o se jugaba en un campo de gran tamaño. Se jugaba en un campo de gran De tamaño. gran tamaño. Gran tamaño y ceremonias religiosas y el cotidiano y otros lugares también. Vale, entonces, esto mismo. Se jugaba en campos de grandes dimensiones, pero también en ceremonias religiosas y la vida cotidiana. Casi como se ocurre hoy también, ¿no? Ahora, las reglas del juego de pelota, ¿se conocen parcialmente o se conocen totalmente? Parcialmente. Parcialmente. Cierta respuesta. La pelota se golpeaba con caderas, brazos o piernas, pero no con las manos, o se golpeaba con las manos, o se golpeaba con caderas y brazos, pero no las piernas. Cadeiras, braços, Se golpeaba piernas, con pero caderas, no brazos, las piernas. manos. Sí, Entonces sería la primera, ¿no? sí. Perfecto. Y la última para cerrar por hoy. El juego de pelota no se juega actualmente, se jugaba solo en Chichén Itzá o se juega en varios países, según la audición. Se juega em vários Ajá. países. Se juega en varios países. Se juega en varios países. Perfecto. Hoy en día se juegan partidos de juego de pelota en regiones de México, Belice y Guatemala. Muy bien, gente. Es la tarea de casa. Yo voy a enviar las fotos en WhatsApp, que es este aquí que está en el libro número 6. Pero hay uno que es de aquellas páginas de atrás que yo creo que no les mandé. Entonces voy a enviar la foto de los dos para que quede un tamaño mejor. Ahí va a ser este ejercicio 6 más uno que está en las páginas de atrás. Así que termine aquí la clase, les envío en WhatsApp. ¿Puede ser? Entonces hagan los ejercicios con calma, con atención y cualquier duda, sacamos próxima clase. Nuestra próxima clase jueves aquí en vivo. Vamos a aprovechar ahora, tenemos 3 clases y vamos a hacerlas todas en vivo para aprovechar nuestros últimos minutos, ¿vale? Entonces les espero aquí jueves, no dejen la profesora, por favor. Un besos a todos, buen descanso, hasta jueves, gente. Hasta luego. Besos, profa. Hasta Besos. buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta, profa. Hasta, besos.